nuevamente en un episodio de Peatones por la Izquierda, el programa de conversación política de la comuna de Maipú. Me acompaña a mi izquierda, como siempre, el compañero Nelson Lafuente, presidente del Comunal Maipú. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Y a pesar de que somos el programa de conversación política de Maipú, hoy nos extendemos un poco y tenemos como invitado a nuestro querido compañero Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado. Sí, oye, un gusto, muchas gracias por la invitación. Acá presente, claramente, ¿cierto? Para conversar sobre política. Además, me toca ser el presidente regional del Partido Socialista, así que estamos aquí para poder hablar de toda la contingencia, sobre todo, ¿cierto? En razón de lo que ustedes nos invitan hoy en día. Muchas gracias. Muy bien, entonces le damos el paso a Nelson con la primera pregunta del cuestionario. Sí. Primero también agradecer la presencia, compañero, acá en este espacio, en donde desde el Núcleo Socialista Sin Transar de la comuna de Maipú generamos esta instancia en conjunto con compañeros y compañeras que también aportan y también colaboran en que esta instancia se genere. Por lo tanto, quisiéramos saber, ¿no? Como primera pregunta, em, o- ¿cómo hoy día se gobierna una comuna cuando el gobierno central tiene una orientación política distinta? Mira, la verdad es que los municipios somos como una especie de gobierno propio, ¿ya? Muchas veces somos gobiernos locales. No tenemos muchas facultades como deberíamos tener como gobiernos como tal, pero sí tenemos la posibilidad de poder generar políticas también que impactan directamente en las comunidades, en la comuna, ¿cierto? Los vecinos de este territorio que está delimitado en razón de las comunas a nivel país. Y lo que sí es importante señalar cuando se genera una visión diferente de una política, en este caso una política de un gobierno de derecha que está partiendo ahora, es importante que podamos ver cómo nos podemos sentar a trabajar en razón de que las políticas de Estado impactan directamente en las comunidades y cómo nosotros podemos ser parte de garantizar que las políticas de Estado, insisto, se hagan de esa manera, buscando el impacto real en las comunidades, bajo una mirada, en este caso, de cómo nosotros, desde el progresismo, ¿cierto? O desde cómo nosotros hoy día en una alcaldía socialista queremos seguir haciendo las cosas para nuestra comunidad. Entonces, hay una pega que quizás es un poco más dificultosa en razón de esas diferencias que existen con un gobierno de derecha, pero siempre lo importante es que busquemos este bien común, ¿ya? La forma en que podamos seguir trabajando, seguir aplicando políticas de Estado que han sido beneficiosas para la comunidad. Por ejemplo, estoy hablando de la política de vivienda que tenemos hoy día en Padre Hurtado, que hemos hecho un gran trabajo, estamos construyendo 2.200 viviendas sociales, que gracias al plan de emergencia habitacional del gobierno del presidente Boric pudimos darle prioridad a ese proceso que en 2 años y medio nos permitió estar construyendo, estar entregando ya las primeras 500. Vamos a entregar 500 más ahora en julio, más o menos agosto. Y después de eso esperamos poder seguir con la etapa 3 y 4 que van a completar esas 2.200, una que ya está aprobada y una tercera que falta por aprobar, pero que en definitiva logramos hacer que, por ejemplo, la continuidad de la política del plan de emergencia habitacional quedara estipulada para que este gobierno la tuviese que asumir sí o sí. Entonces, más allá de la política o la visión política que tiene un presidente, en este caso de una mirada distinta, de una forma de hacer política distinta, en este caso de derecha, como bien lo mencionaba, es como nosotros, los gobiernos locales, seguimos insistiendo en que estas mejoras, en que estos beneficios se sigan manteniendo en la comunidad. Entonces, esa es como la forma. O sea, yo creo que se hace un poco más dificultoso, como lo dije, porque hay una mirada distinta, pero quizás el hecho de que los alcaldes progresistas estemos trabajando también en conjunto nos da la posibilidad de que, más allá de la mirada que tenga el actual gobierno, las políticas de Estado se generen en razón de las reales necesidades de la gente, más allá de lo que piensen ellos de alguna u otra cosa que queramos nosotros continuar o no.
Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner como el acento, en el trabajo en conjunto, en el trabajo mancomunado, en el trabajo colectivo desde la alcaldía que tienen una visión progresista frente a un Estado hoy día o a un país que se enfrenta a una política de derecha que es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo los últimos 4 años. Claro, en ese sentido, eh, y frente a todo este discurso del gobierno de emergencia, del recorte fiscal, ¿cómo se encuentran los municipios y los alcaldes en particular desde el progresismo preparados o con qué herramientas cuentan para poder proteger todos los derechos en los que se ha avanzado durante los últimos años? Hay derechos adquiridos que se fueron trabajando no tan solo en los últimos 4 años, sino que desde el retorno de la democracia hasta la fecha. Cosas que no se pueden transar, y eso lo tenemos súper claro. Y es ahí donde los alcaldes tenemos que poner un poco el acento con respecto a defender aquello, no retroceder frente a los beneficios que impactan directamente a los ciudadanos, y también buscando la posibilidad de poder, entre comillas, trabajar, más allá de la mirada, insisto, cómo podemos ser parte y garantes de que algunas mejoras que quedaron pendientes, que no se pudieron lograr en el gobierno pasado, se puedan ejecutar en este gobierno, independiente de la mirada política que tengamos uno y otro. Y ahí yo creo que la tarea de los municipios, en una mirada bien amplia, más allá de si es de izquierda, de centro o de derecha, es el hecho de pretender hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar para nuestra comunidad, independiente de sea una política de Estado de quien la proponga, porque hay políticas de Estado que beneficiaron a la ciudadanía en los primeros gobiernos de la concertación, después, ¿cierto?, con la nueva mayoría, más de alguna también impactó de buena manera de los dos gobiernos de Piñera. Entonces, hay que pensar en aquello más que en lo puntual de cómo nosotros nos enfrentamos de manera política frente a un gobierno de derecha. Y hoy día, por ejemplo, tenemos algunas situaciones un poco complejas. Por ejemplo, ya tenemos unos recorrido algunos días ya avanzando el nuevo gobierno Mm. y frente a eso también hay opiniones que se están formando de cómo están desarrollando la mirada, el relato, ¿no? De cómo ya nos podemos hacer alguna imagen incluso de qué puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? Y aún no podemos dibujar bien lo que va a pasar en los próximos 4 años. Pero ya algo se está caminando, Sí. ¿no? Entonces, de las impresiones de este nuevo gobierno, ¿no? Desde que asumió el 11 de marzo, de las principales medidas que ya se han anunciado, ¿no? ¿Cuál cree que hoy impactará más directamente en su comuna? Mira, yo creo que los recortes presupuestarios que se están estableciendo en los distintos ministerios sí o sí impactan a nivel nacional en todas las comunas, independiente de quién gobierne en el gobierno comunal, ¿cierto? Conversábamos antes de entrar acá sobre, por ejemplo, esa posibilidad de poder reducir las contribuciones. Los municipios viven de las contribuciones. Gran parte de las contribuciones llegan directamente a los municipios y con eso los municipios hacen todo lo que tienen que hacer, recolección domiciliaria de residuos, mejoras de áreas verdes, el pago a los funcionarios que hacen una pega tremenda en los municipios, ¿cierto? Por ejemplo, ahora que llueve se generan emergencias y ahí están los funcionarios municipales y todo eso tiene un costo que está asociado a los recursos que tienen los municipios, pero voy a poner un ejemplo. El municipio de Maipú tiene unos ingresos importantísimos porque tiene un centro quizás comercial grande, ¿cierto? Gran cantidad de patentes comerciales. No así el municipio de Padre Hurtado, que es un municipio más chiquitito y junto, no sé, yo soy vicepresidente además de la Asociación de Municipios Rurales, que reúne a los 18 municipios rurales de la región metropolitana y a los 261 del país. Y la mayor cantidad de estos municipios no tienen esa posibilidad de poder tener recursos frescos día a día, en razón de las patentes y otras cosas más. Por lo tanto, estos reajustes muchas veces impactan directamente cuando lo que se reduce, por ejemplo, es el hecho de que los municipios puedan generar recursos a través de, por ejemplo, las contribuciones, o como lo planteaba un candidato en algún momento, de que se extendiera la licencia de conducir, que decían que no se
que no se fiscaliza, o sea, que no se hiciera nuevamente la prueba hasta los 60 años aproximadamente, y eso claramente impacta. Si cada 4 años, cada 6 años tenemos que renovar licencias de conducir, eso son ingresos para el municipio. Entonces, muchas veces yo creo que ahí hay un tema que quizás el gobierno, con el ímpetu que quiere entrar, este gobierno al menos, no mira un poco los gobiernos locales porque quizás tampoco fueron parte de esos gobiernos locales. Es diferente cuando una persona que llega al gobierno o los asesores, ¿cierto? Fueron parte de los gobiernos comunales, fueron alcaldes, o etcétera, o trabajaron en algún gobierno comunal y tienen esa visión de cómo estas cosas pueden impactar en los municipios en ese sentido. Entonces, claramente hay un impacto importante en estas medidas o en la idea que se está proponiendo de generar estos recortes presupuestarios y cómo van a impactar, quizás no hoy día mismo, pero sí en el futuro, en los recursos que tienen los municipios para poder hacer la pega que tenemos que hacer. Sobre ese mismo tema municipal, este fervor de decretar, de lanzar proyectos, de inundar la zona, como suele decirse, ¿lo mira con preocupación desde el mundo, desde los gobiernos locales? Sí, de todas maneras. Hay una preocupación en razón de lo mismo que mencionaba anteriormente, de cómo estas políticas van a impactar no tan solo en los presupuestos de los municipios, sino que también en estas políticas públicas que resuelven temas que quizás los municipios no pueden resolver. Acá nosotros nos enfrentamos a un sinfín de situaciones diarias, los recursos municipales son limitados y las necesidades de la ciudadanía son ilimitadas, y ahí es donde se genera esa diferencia. Entonces, claramente existe esa preocupación de que como hoy día todo esto que se está haciendo en materia de recorte presupuestario, en materia de reajuste, en materia de redistribución, por ejemplo, de las políticas de cobros de impuestos, repercuten claramente en los ingresos que tiene el Estado, en lo que se destina a los gobiernos regionales, a las municipalidades en razón del Fondo Común y a la ciudadanía en general. Entonces, cuando el gobierno deja de prestar o de generar beneficios sociales, la gente se vuelca a tratar de recibir esos mismos beneficios en los municipios. Y no tenemos las condiciones económicas hoy día, por ejemplo, para poder dar respuesta a todas esas necesidades. Es imposible, por ejemplo, que un municipio se haga cargo de la construcción de viviendas sociales sin la ayuda del Servio o sin la ayuda del Ministerio de Vivienda. Y eso, para poner un ejemplo súper simple, es algo que se podría generar si es que hay un recorte presupuestario dentro del presupuesto que está establecido o de cómo se venía haciendo política habitacional y cómo nosotros podemos seguir desarrollando los proyectos que estamos desarrollando como municipio, en conjunto con los comités de vivienda y haciéndonos un poco parte de ese proceso que somos, bueno, somos garantes, no somos ejecutores, pero sí somos parte en razón de poder acompañar a la ciudadanía, organizar los comités, trabajar con ellos. A mí me tocó en estos proyectos ser quien firmara esa promesa de compraventa en un momento para poder asegurar esos terrenos. Entonces, ese tipo de cosas se ponen en riesgo, ¿cierto? Y existe esa preocupación claramente en los municipios, no tan solo en el municipio de Padre Hurtado. Este es un tema que hemos conversado con los alcaldes progresistas desde el momento en que el actual gobierno gana la elección, ¿cierto? Hace unos meses atrás, y hoy día más que nunca, en estos últimos 10 días, ya cuando empiezan a generar estas propuestas o estas ideas que quieren implementar en razón de lo que están haciendo. No deja de ser contradictorio que busquen, que hablen de un déficit fiscal y de que las arcas del Estado están semivacías y se le busque rebajar impuestos a los más ricos. Es un tema que claramente es totalmente contradictorio, tú lo has dicho. Si, finalmente, si lo que necesitamos es recaudar más para hacer más, tenemos que ir a buscar no donde la ciudadanía, sino que donde las personas que más generan recursos, que son las empresas. Yo me acuerdo que en el último empleado regional metropolitano hicimos un ejercicio Ujú, entre todos los comunales, que era responder 2 preguntas o 3 preguntas con respecto a la derrota ujú. que sufrimos. Em, y una tenía que ver como ver las autocríticas, ¿no? De ver como izquierda, como partidos izquierda y progresista, cuáles han sido nuestras deficiencias. Entonces, independientemente de la autocrítica primero, es necesario generar una oposición. Quizás no una oposición como ha sido el debate en esta tónica
desde que asumió del reclamar por todo, ¿no? Como muy, como de galería, no sé Ujú. cómo decirlo, ¿no? Pero sí con contenido, sí con algo mucho más profundo, con un relato que se pueda construir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de oposición necesitamos hoy en Chile? ¿Más institucional, más social, una mixtura o a lo mejor ninguna? Pero hay algo que debemos hacer como oposición. Yo creo que tú dabas en el clavo en quizás la idea de que la barra brava no es el camino, porque en definitiva, si queremos ser una buena oposición, tenemos que ser una oposición que sí mueva masas, que sí haga entender a la ciudadanía de que claramente existe un retroceso, podría existir un retroceso importante que los va a afectar directamente. Pero sin dejar de lado una pega que es súper importante, que se tiene que hacer entre los municipios, entre las alcaldías, entre los parlamentarios, ¿cierto? Entre todos quienes quieran ser parte de la oposición, pero una oposición que sea, que quizás esté bien armada, pero que sea propositiva, ¿ya? Porque no sacamos nada con reclamar en las redes sociales todo lo que están haciendo, porque detrás del teclado es fácil, uno agarra el teléfono, un Twitter y listo. Pero si nos quedamos en eso solamente y no generamos un espacio en donde podamos generar debate, por ejemplo, donde podamos generar ideas, donde los parlamentarios se pongan a disposición también y hagan entender a los demás que están en la vereda del frente de que hay cosas que sí o sí en las que no se puede retroceder, creo que se pierde el rumbo en razón de cómo somos una oposición hoy día que de verdad sea efectiva, ¿ya? Ahí siento que el partido por sí tiene que ser un articulador de lo que es hoy día, de lo que va a ser la oposición, sobre todo en el Parlamento. Tenemos hoy día una minoría, estamos súper claros con aquello. La elección parlamentaria en la región metropolitana y en el país para el partido quizás y para la izquierda en general no tuvo los mejores resultados. Tenemos un partido, una bancada del Partido de la Gente que no sabemos por dónde va. Que por un lado hace acuerdos con nosotros para poder lograr ciertas eh, quizás condiciones dentro de la Cámara que vimos en la elección de que no se llevaron a cabo, al final que hubo uno u otro que se dio vuelta a la chaqueta y que votó en contra del acuerdo que existía. Y eso creo que no puede seguir pasando, porque si queremos de verdad ser una oposición como izquierda, más allá, insisto, del reclamo, que es muy válido, claramente, tenemos que lograr institucionalizar una oposición que tenga un fin claro, más allá de solamente la crítica, ¿ya? Sino que sea propositiva, que logre articular al Parlamento, por ejemplo, en materia de votación de leyes que en definitiva sean garantes de que continúen en beneficio y también de esa misma votación en razón de que se rechacen las que van en contra, no tan solo de lo que estábamos hablando recién, de los recursos que hay a disposición de los municipios, de otras instituciones, sino que también de cómo hoy día impactan esas políticas en la ciudadanía en general. Así que yo creo que si logramos institucionalizar una oposición clara en donde el Partido Socialista realmente sea un articulador, porque hay que decirlo, tenemos más experiencia, ¿cierto?, dentro de los parlamentarios que tenemos y la historia que tenemos para atrás, tampoco hay que dejar de mirar aquello. Tenemos que ser garantes de que esta posición sea una posición que de verdad articule, pero que también proponga más allá de solamente la crítica sobre lo que se está haciendo hoy en día. Perfecto. Claro, así, y en vista de los últimos resultados electorales, ¿cuál es tu visión sobre las capacidades que tenemos nosotros hoy para recuperar la base popular que se perdió en los últimos procesos? Es un tema, porque yo creo que una de las cosas que la izquierda en sí ha perdido es precisamente ese vínculo con las bases, con las organizaciones sociales, con las organizaciones territoriales. Eh, Hay dos cosas, no soy sociólogo, pero uno lo ve también de la mirada, quizás en la realidad y en el día a Y día, desde la experiencia. también, ¿cierto? Yo vengo haciendo, bueno, soy militante de los 15 años del Partido Socialista, participé en muchas agrupaciones culturales, sociales, etcétera, y existía un vínculo importantísimo en la ciudadanía hace mucho tiempo atrás, que hoy día se ha perdido. Creo que el individualismo que existe hoy en día y que impera en la sociedad en general no genera
esa posibilidad que existía antes de poder agruparse en razón de, y ahí es donde el partido se inmiscuía, ¿cierto? Y más allá de captar militantes, éramos parte y siempre fuimos parte de los procesos sociales, de los procesos de la organización de una junta de vecinos, de un comité de vivienda, de cualquier organización territorial. Y ahí donde quizás tenemos que tratar de ver cómo desde el trabajo territorial, desde los comunales, quizás desde los núcleos también, ¿cierto? Cómo nos podemos inmiscuir. Insisto, sin el ánimo de quizás de sumar militantes al partido, porque no tiene que ser el fin, ¿cierto? Sino que el fin tiene que ser siempre cómo podemos ayudar a hacer entender a la ciudadanía de que hay cosas que en las que no se puede transar, de que la organización es la base de toda política pública y de que hoy día las organizaciones son poderosas cuando trabajan en conjunto, cuando se hacen, por ejemplo, si no existe, en Padre Hurtado, por ejemplo, tenemos una de las únicas uniones comunales de mujeres que existe a nivel país. Y es una organización súper poderosa porque reúne a todas las organizaciones de mujeres, los talleres laborales que habían hace mucho tiempo atrás y las nuevas que se han formado hoy día en razón de los movimientos feministas. Entonces, eso creo que es importante rescatar, recalcar, y es donde quizás tenemos que poner como el trabajo desde una mirada partidista y cómo enfrentamos hoy día con las bases que tenemos, con la gente que hoy día tenemos en el PS, que quiere trabajar, que quiere ser parte del trabajo territorial para que podamos hacer crecer este tejido social, que se ha perdido bastante este último año, en las últimas 2, 3 décadas, y que si no hacemos esa pega ahora, al final de cuentas, el día de mañana las juntas de vecinos prácticamente van a dejar de existir porque nadie va a querer ser parte de una directiva porque no les interesa, porque al final el, el comentario, y creo que lo hemos escuchado todo, es como, da lo mismo que en gobierno si al final tengo que trabajar igual. Da lo mismo. Claro. Y eso es algo que desde la base y desde las organizaciones, desde la organización social sobre todo, podemos hacer entender a la ciudadanía. Perfecto. No sé, Sí, sí, dale. le doy. Perfecto. Lo que pasa es que ahora queremos, como por honor al tiempo también, em, hay algo que, claro, hay una diferencia de ustedes en Padre Hurtado, usted era alcalde en este caso, Ujú, y hay una experiencia también del Partido Socialista en este caso de cómo está trabajando en el territorio, justamente que es la mirada que a nosotros hoy día no tenemos concejales, no tenemos autoridades dentro del territorio Maipú, ujú. ¿no? Lo que sí hemos logrado es que el comunal esté activo, ¿no? Y esté vivo. Por lo tanto, eh, usted como alcalde, ¿no? Y alcalde socialista, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje como alcalde dentro de la comuna de Padre Hurtado? Tomando también en consideración lo partidario. Yo creo que es lo mismo que conversaba recién, es cómo potenciamos hoy día la organización social, la base de todo, de la participación ciudadana en general. Cuando uno, y me pasó también, cuando uno está del otro lado, ¿cierto? Uno ve fui parte en algún momento también de esa barra brava que criticaba a un gobierno comunal que fue de derecha durante 12 años en Padre Hurtado, y uno criticaba quizás sin entender tampoco cómo se manejaban las cosas. Ahora, yo creo que el mayor aprendizaje ha sido que si no logras tener una base social importante en razón del trabajo con las organizaciones y para las organizaciones, todo lo que quieras hacer en razón de políticas públicas, comunales, por ejemplo, no va a tener sentido más allá de que sea una idea que se le ocurre al equipo y que no tiene una validación social. Entonces, ahí es donde nosotros hemos hecho un proceso súper importante desde que llegamos hace 4 años atrás, en donde dijimos, bueno, acá vamos a tener una participación de la ciudadanía, pero que sea vinculante. ¿Ah? Muchas veces se hacen encuestas, se hacen participaciones ciudadanas en distintos ámbitos y al final son como, no son tan vinculantes como quisiéramos. Y insisto, uno de los aprendizajes que hemos tenido es que las cosas para la ciudadanía, lo que uno puede hacer, tienen un sentido distinto cuando el vecino, la vecina o la organización se hace parte del desarrollo. Y eso creo que es algo que sí o sí se tiene que replicar en todos lados porque se genera un sentido de pertenencia.
Y eso es súper importante en razón de cómo queremos que, por ejemplo, las cosas que se van desarrollando en una comuna o en el país eh, puedan de alguna manera cuidarse. No sé si me explico. Es como, es distinto y abismal la diferencia cuando aparece una plaza, ¿no es cierto? De repente llega, imagínate tú llegas a tu casa y vives al frente de una plaza y de repente la encuentras cerrada y después la encuentras como que ya la arreglaron, ¿cierto? Le hicieron le hicieron una manito de gato, etcétera, o cambiaron la plaza completamente, pusieron más juegos o menos, no sé, sacaron árboles, pusieron otro, etcétera, que ser parte del diseño, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, Sí. si tú me preguntas uno de los aprendizajes que he tenido como alcalde, y dentro de lo que hoy día tenemos que garantizar como militantes socialistas también, es precisamente la participación ciudadana y la vinculación que debe tener la ciudadanía con el desarrollo de la comuna en materia de proyectos y también con el país en materia de políticas de Estado. Perfecto. Ya que estamos en Padre Hurtado, eh, nos gustaría que nos hablaras un poco de lo que ha sido la gestión, cuáles son estos proyectos, avances o mejoras que se han realizado en Padre Hurtado y que te hacen pensar, sí, estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que lo primero que me dijo que estábamos haciendo las cosas bien fue el porcentaje con el que gané la reelección. ¿Ah? Porque en definitiva competí con el ex alcalde que venía de vuelta después de estar 12 años, en fin. Pero dos cosas, tres cosas que hemos hecho bien en el Padre Hurtado. La primera, la que le mencionaba, la política de vivienda social. ¿Ya? Durante 12 años se le dijo que no a los comités de vivienda. Ujú. Habían comités de vivienda en la comuna que cuando yo asumí tenían 15 años de antigüedad, que estaban viendo terrenos por ahí, ¿cierto? Que no había una priorización de parte del gobierno comunal en este caso de poder ayudarlo o acompañarlo, porque muchas veces, insisto, la política de vivienda social no depende directamente del municipio, pero uno puede hacer una pega tremenda en el razón del acompañamiento y prestar toda la asesoría, por ejemplo, jurídica, legal, técnica en razón de lo que tenemos a disposición para poder apoyar esos comités de vivienda, que muchas veces no tienen claramente las herramientas para poder diseñar, por ejemplo, un condominio o un proyecto de vivienda social. Eso por un lado es algo importante que hemos hecho y que da cuenta de una gestión exitosa. Lo otro tiene que ver en materia de seguridad. Hoy día existe una sensación de inseguridad en la ciudadanía que se ha acrecentado en los últimos años y eso todos lo sabemos. Fue el discurso de este gobierno que está asumiendo ahora, ¿cierto? Y en razón de eso no salieron de ahí y pasaron 10 días, han pasado 10 días y la verdad es que más allá de los discursos no es mucho lo que se ha hecho. Hubieron 6 homicidios en los últimos días en el país y nadie ha dicho nada. Entonces, en materia de seguridad, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a conformar comités de seguridad territoriales, barriales, de repente en un pasaje, no necesariamente en la misma junta de vecinos, en una junta de vecinos o en una agrupación territorial pueden haber 10 comités de seguridad. Y hoy día tenemos más de 120 constituidos en la comuna. Y eso nos ha permitido poder tener una relación también con la ciudadanía en materia de eso que hoy día genera un problema, ¿cierto? Con la sensación de inseguridad que existe y poder organizar a la ciudadanía, ¿para qué? Para que ellos sean parte del proceso también y poder destinar recursos para ello, en razón de, por ejemplo, los proyectos de seguridad comunal que tenemos y que impactan directamente a la ciudadanía, poniendo portones, poniendo cámaras y otro tipo de cosas que hacen que la ciudadanía se sienta más segura. ¿Ya? Y lo tercero creo que es la política en razón del trabajo que estamos haciendo con mujeres. ¿Ya? Padre Hurtado era una comuna que se caracterizaba por tener muchos talleres laborales, pero no otro tipo de organizaciones de mujeres. Y hoy día instauramos, por ejemplo, el sello Violeta, que permite que algunas instituciones, negocios, supermercados, ¿cierto?, tengan una capacitación, un acompañamiento para acompañar a mujeres que sufren violencia. Por ejemplo, que una mujer pueda, en el negocio del barrio, acudir a ese lugar donde la van a resguardar, donde la van a coger, donde la van a derivar donde corresponde. Y eso es una política que ha impactado bastante en la comuna y que ha sido de verdad un éxito en lo poco que hemos podido hacer.
Hay muchas más cosas que hemos hecho que impactan directamente también con la ciudadanía, pero yo creo que esas tres son como las más importantes y las que quizás generan un mayor impacto o han generado un mayor impacto y que a mí me han dado la certeza, como decías, de que estamos en un buen camino. Perfecto. Bueno, me acordé ahí de las noticias de los portonazos, que ya no está la frecuencia de las noticias como era Así antes, es. ¿no? También va construyendo un relato el cómo se transmite, Bueno, el lenguaje construye realidad es cierto. y los medios de prensa harto ayudaron en la construcción de esa sensación de inseguridad, más allá de los números, porque si uno ve los números, no se condicen con la realidad muchas veces, o con lo que con lo que se genera como sensación. Claro. Em, Vamos cerrando las últimas preguntas y esto es como una pregunta que también nos hacemos con respecto a lo que es la conversación en general, ¿no? Hoy día, en Chile, ¿qué está en juego hoy para la democracia chilena? Hay mucho en juego, sobre todo cuando am, se busca, por ejemplo, indultar o de alguna manera, no indultar es la palabra, sino que dejar de que paguen como tienen que pagar los violadores de los derechos humanos. Yo creo que eso le hace mal al país. Le hace mal a la democracia en general, porque abre una puerta que va a ser muy difícil de cerrar, muy difícil de cerrar. Porque no se trata tan solo de quienes hoy día violaron derechos humanos en la dictadura, sino que también de quienes han cometido crímenes que son terribles. O sea, el psicópata alto hospicio, no sé, un sinfín de personas que han violado, que han asesinado, más allá de lo que fue el periodo de dictadura. Entonces, yo creo que una de las cosas que le hace mal a la democracia es generar políticas de Estado, o que está en riesgo hoy día, esa generación de políticas de Estado o de política en general, que permiten abrir una puerta que, muy difícil que va a ser muy difícil poder cerrar el día de mañana y que va a generar más impunidad en quienes cometan estos crímenes que la posibilidad de que efectivamente paguen, ¿cierto? Bajo nuestra legislación hoy día por el crimen que cometieron. Entonces, eso es una de las cosas que hoy día creo que está en riesgo de manera súper importante. Y lo otro es el desarrollo que ha tenido el país los últimos años en materia de políticas sociales, que han beneficiado directamente a la comunidad, que han beneficiado directamente a los pensionados, por ejemplo, con el último, con la reforma de pensiones que se hizo ahora último. Mi viejo me llamó el otro día, en enero, cuando recibió mi viejo pensionado, y me dice, oye, me depositaron, no voy a decir la cantidad, pero una buena cantidad más de lucas en su pensión. Y yo le expliqué que por qué era. No había hecho quizás sentido el hecho de la reforma Mm. previsional hasta que lo vio en su liquidación. Y esas cosas no se pueden transar. Entonces, más allá de lo que de poner en riesgo la democracia, es lo que la democracia ha conseguido hasta el día de hoy en los últimos casi 40 años, en razón de todas las políticas que se han venido haciendo en los últimos años, y cómo se podría retroceder en razón de aquello en cosas que, insisto, impactan directamente en la ciudadanía. Ahora, la democracia en sí y los procesos democráticos corren riesgo también cuando existe esta especie de autoritarismo con respecto a ciertas decisiones que se deberían tomar siempre, como lo decía al principio cuando me hablaban de las políticas, le hablaba de las políticas o de la participación ciudadana con una participación vinculante. Yo creo que esa misma experiencia que tuvimos nosotros en Padre Hurtado se debería generar en el Estado en todo su conjunto, en todos sus ministerios, cuando se hagan políticas en donde la ciudadanía también sea partícipe, más allá de que ese ciudadano, ese vecino o vecina votó por algún parlamentario que va a ser parte de esa discusión en el Parlamento. Creo que es súper importante volver a preguntarle a aquellos, ¿cierto? A nosotros, a los ciudadanos, qué esperamos, qué queremos y cómo queremos que se construya el país de aquí en adelante. Y creo que son procesos democráticos que no se pueden dejar de generar y que si no se hacen de esa manera y se hacen de una manera autoritaria como creemos que hoy día se puedan generar, se genera un retroceso bastante en lo que hemos conseguido en materia de derechos y de participación ciudadana versus lo que podría ser de aquí al futuro.
Para cerrar ya, estamos en un escenario donde existe una alta desafección de la política por parte de la ciudadanía. ¿Cuál podría ser un mensaje o cuáles serían los caminos que tendríamos que tomar para reincorporar a todo ese inmenso grupo de personas que no está interesado en lo que es la cuestión pública? Mm. A mí cuando chico, cuando de repente mi familia me decía, pero ¿por qué te estás metiendo en política? De chico, hablando 15, 16 años. Yo dije, ¿sabes por qué? Porque leí harto y me di cuenta que la política en sí es muy linda. Es muy linda. El arte no es el arte tan solo de gobernar, sino que es el arte de poder cohesionar a la comunidad en razón de un bien común, ¿cierto? O generar una política de Estado, una mejora, lo que sea. Y creo que lo que le ha hecho mal a la política es como hoy día, con los errores de algunos, se ha permeado a todo el resto. Yo le diría a la ciudadanía que, o a los vecinos, o a la gente que está escuchando y que nos está viendo, que en definitiva se acerque no a la política quizás partidista en sí, pero sí a la política en el modo general, ¿cierto? En el modo de la participación. La política es participación ciudadana, la política es poder expresar, la política es poder tomar decisiones, la política es poder ser parte de los procesos que existen no tan solo hoy día en el país, sino que también en tu territorio, en el barrio, en la junta de vecinos, no sé, en el club deportivo, en todas las instituciones o organizaciones que existen hoy en día que son parte. Ahora, si después de aquello, ese joven, ese adulto que está hoy día totalmente desafectado de los procesos políticos, toma la decisión y dice, ¿saben qué? Me gusta cómo hoy día, por ejemplo, el Partido Socialista está trabajando porque ve que hacemos las cosas como las estamos haciendo, bienvenidos sean. Y yo creo que ahí es donde tenemos que también lograr trabajar como para poder quizás encauzar esos procesos en razón de generar todo lo contrario de lo que se ha generado con esa desafección que existe hoy día, ¿cierto? Que es porque nos ven a los políticos en general como ladrones, como personas que lo único que hacen es llenar sus bolsillos, ¿cierto? Que se han dedicado a desfalcar al Estado, en definitiva, en razón de todo esto que se ha venido viendo en el último tiempo. Y no es menor, pero sí hay que tratar de ser garantes de que la ciudadanía entienda que la política no es eso, que la política es poder conversar, es poder dialogar, es poder trabajar en pos de lo que hoy día se requiere para poder mejorar la calidad de vida de todo y todo. Alcalde, muchas gracias por venir. Sí. El despliegue territorial es algo fundamental, de acuerdo a lo que estamos escuchando. Hay que tener un relato, hay que construir, y yo creo que en lo que se viene en los próximos tiempos, experiencias como la que usted está contando son súper necesarias, que podamos de alguna manera conocer y aprender. Yo feliz, chiquillo, muchas gracias por la invitación, de verdad, agradecido porque es bueno conversar estas cosas desde quizás la mirada de un alcalde, pero también vecino de toda la vida de una comuna y cómo hoy día enfrentamos las situaciones y la contingencia política actual del país desde esa mirada también y del socialismo y del progresismo en general. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, alcalde. Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado. Y con él cerramos este episodio de Peatones por la Izquierda. Muchas gracias.